¿Qué tal amigos y amigas de Hondonet y del Museo del Viento? Un gusto que estén con nosotros. Soy Randall Zúñiga Chinchilla. Hoy vamos a tener un programa que estamos esperando desde hace meses poder tener. En una primera visita en este año tratamos de coordinar agendas y no se pudo, pero hoy, por dicha, sí logramos coincidir. Había venido a presentar un primer concierto titulado Urbano, el songbook de reggaetón. Y vino a hacer una segunda presentación recientemente. Yo me había quedado con las ganas inclusive de ir a ese primer concierto. No lo pude escuchar, sí pude estar en la segunda presentación y les digo que quedé maravillado. No solamente vamos a estar hablando de ese proyecto, vamos a estar hablando de un montón de otras cosas que ha estado haciendo como músico y como productor, Felipe Fournier. Quien está acá con nosotros. Felipe, qué gusto que estés hoy en el Museo del Viento. Bienvenido. Muchísimas gracias, Randall. Gracias por la invitación. Siempre es un honor conversar, compartir con vos y bueno, ahora tener este debate, este soliloquio para la audiencia va a ser un verdadero placer. Además nos habíamos conocido hace un par de años siendo parte del jurado de los premios ACAM, ¿verdad? Entonces ya habíamos tenido alguna conversación y yo decía, ay, tenemos que conversar un poco más. Sí, y esto es un poquito de esa excusa. Estamos además con un cafecito, así que buenísimo. Nos van a tener paciencia porque esto va a ser una conversación, pero sé que la van a disfrutar muchísimo, no solamente por lo que van a escuchar, las canciones que van a escuchar hoy, sino también por toda la historia que hay, la historia personal de Felipe, pero además también su manera de entender la música y cómo se ha ido acercando a distintos proyectos desde una formación además muy extensa. Felipe, me gustaría que nos presentes una canción, un abrebocas para hoy, que nos va a dar pie a conversar mucho, pero que también muestre un poquito de esas variantes en esa paleta amplia musical que tenés. Una muestra. Bien, bien. Bueno, ya que hablaste de urbano, vamos a empezar con el concepto de urbano, ¿verdad? Urbano es un proyecto que nace del reto de traer el jazz y el Latin jazz a ese cancionero de la música urbana con la que crecimos escuchando desde los 90s y los 2000. Entonces, esta pieza que les quiero presentar es mi versión reimaginada, resignificada de un tema súper popular de el papá del reggaetón, el señor el general, de Edgardo General, Edgardo Franco, y es el tema Rica y Apretadita, en donde lo van a poder escuchar rearmonizado, llevado hacia el territorio del jazz, con mucha improvisación, pero con la melodía súper reconocible, que es algo muy esencial para este proyecto, traer melodías que la gente pueda reconocer y que puedan saber cuándo estamos improvisando y cuándo estamos tocando los temas originales. Entonces esto es el tema Rica y Apretadita en versión de urbano. Esto que vamos a escuchar es parte de uno de esos conciertos, ¿verdad? Un fragmento, porque esto todavía no está grabado. Es un disco, es inédito, exacto. Esto fue parte del concierto que tuvimos hace 3 meses en el Teatro Nico Baker con la alineación de músicos costarricenses. Entonces, sí, es urbano en vivo en el Nico Baker, la versión de Rica y Apretadita del General. Vamos a ver y escuchar esto, y ya venimos a desentrañar toda esta propuesta de urbano y el acercamiento de Felipe a estas músicas, pero también a otro montón de cosas, un montón de otros proyectos en los que está involucrado. Vamos con esto, ya regresamos con más de la charla de hoy. Felipe Fournier acá con nosotros en el Museo del Viento.
Continuamos en el Museo del Viento. Estamos hoy en compañía de Felipe Fournier, músico costarricense radicado en Nueva York, en Estados Unidos, quien está trabajando allá con un montón de proyectos. Estuvo antes en México, también trabajando con un montón de proyectos y formándose. Estuvo en Puerto Rico, formándose también, y acá en Costa Rica en varias instituciones muy importantes, el Castellan, por ejemplo, la Universidad Nacional. Antes de llegar a y tratar de hacer un repaso cronológico por todo este montón de instituciones y de sitios en donde has estado, Felipe, para empezar por el principio. ¿Vos de dónde sos? ¿Cómo te anclamos en la geografía del país? Sí, mi historia musical viene desde mi familia. Yo soy hijo de músico. Mi papá, Diego Fournier, músico, tocó con bandas del Chiqui Chiqui, como La Banda. Él fue músico del grupo La Banda desde sus inicios hasta todas las grabaciones, toda la época de oro del Chiqui Chiqui, ¿verdad? Mi abuelo es músico también, el señor Edgar Fournier, y vengo de una familia de músicos de Barrio México. Entonces yo nací ahí en Barrio México, luego me crié en Tibás y como digo, mi primer contacto fue por medio de mi papá y mi abuelo con la música, específicamente con el piano. Pero siempre me llamó la percusión, siempre me llamó el ritmo, siempre quise ser percusionista. Entonces, cuando tuve la oportunidad de entrar al Conservatorio Castella, aún tocando el piano, seguí estudiando piano, pero en el Castella tuve la oportunidad de experimentar con otros instrumentos, con otras disciplinas del arte, incluso con las artes plásticas, con la danza, con el teatro, y así fue como llegué del lado del piano a experimentar y a estudiar la percusión. Y en medio del piano y la percusión encontré este puente, ¿verdad? Que para mí fue maravilloso. Un que, híbrido. Sí, que fue como, sí, ese es un piano al que le puedo pegar con bolillos, que es el vibráfono, Ajá. que es el que hasta el día de hoy es mi instrumento principal. Sí, incluso quien en el video, quien haya puesto cuidado, sí es, pues lo puedes ver como un ornitorrinco, ¿no? Dice, Sí. De repente que no conozca dices, pero eso es una marimba de repente, pero no, mira, Sí. Hay algunos toques que haces en donde se siente un teclado, ¿verdad? Ahí, o sea, hay muchos, o sea, hay una variedad grande Claro. de herramientas que te permite este instrumento. Pero antes de eso, a ver, devolvámonos todavía un poquito más. En esa casa de músicos, ¿qué se oía? Bueno, es muy interesante que hagas esa pregunta porque en casa de herrero cuchillo de palo, ¿verdad? Mi papá casi no escuchaba música. Él pasaba mucho tiempo, bueno, cuando no estaba tocando, ¿verdad? Llegaba a la casa y lo que hacía era practicar y tocar, pero no tenía el hábito, la disciplina de comprar discos o escuchar música. Sin embargo, mi tío sí, es el hermano de mi papá, que no es músico, pero desde que yo tengo memoria ha sido un melómano empedernido. Y yo aprendí a escuchar música con mi tío. Yo siempre digo eso, yo aprendí la disciplina por el instrumento de mi mamá, que es profesora, la aptitud o el talento, el oído musical por mi papá, pero aprendí a escuchar la música por mi tío, Edgar Fournier, que en su casa tenía un callejón, le llamábamos así, tenía un pasadizo pequeñito y ahí tenía insertado un tocadiscos y ahí fue donde yo empecé a escuchar música desde que tengo memoria, desde los 5 años, empezar a escuchar música de Rubén Blades, música de Cheo Feliciano. Mi tío es fanático de la salsa, de la Fania, también del jazz. Las primeras veces que escuché a Chick Corea, Herbie Hancock, fue gracias a ese contacto que tuve con la música con mi tío, Edgar Fournier. Y mis primeras experiencias escuchando el vibráfono, por ejemplo, fueron ahí. Yo no sabía cómo se veía el instrumento, pero ya lo podía identificar, porque están piezas como Decisiones de Rubén Blades. Está en las primeras grabaciones de Tito Puente, la grabación original de Ran Can Can, por ejemplo, que es instrumental, la melodía la hace un vibráfono. Discos legendarios de Thelonious Monk, donde tocaba con Milt Jackson, o discos del Modern Jazz Quartet, discos de Gary Burton con Chick Corea. Todo ese bagaje lo tuve gracias a mi tío. Entonces sí es bien importante aclarar esto porque uno de los vicios que yo he encontrado de la academia musical es que nos enseñan a tocar pero no nos enseñan a escuchar.
uno puede pasar 8 horas en un cubículo practicando música, pero difícilmente pases 8 horas escuchando un disco. Y al final del día, el señor de la pulpería escuchó más música que el músico profesional, porque él puso ahí sus discos de Juan Luis Guerra. Y para decir algo polémico, puede ser que tenga una amplitud mayor a escuchar cosas distintas, ajá, inclusive. Y por eso, no, totalmente, no, totalmente. Y por eso cuando estudiamos un tipo de música, si vas a la escuela de música clásica, estudiar música clásica, luego es muy difícil identificarse con otros tipos de música, no porque no nos guste, no porque no sean parte de nuestro bagaje o de nuestra cultura o de nuestra identidad, sino porque no hemos hecho el ejercicio de escuchar, simplemente por eso. Entonces, de ahí es cuando se comienzan a hacer criterios de cuál música vale más, cuál música vale menos, cuál es una música seria, oculta, y cuál es una música que podemos discriminar. Y con el paso de los años yo he aprendido a valorar la música sin filtros, que es el motor o gran parte de la motivación de proyectos como Urbano, de hacer una música sin filtros y de poder apreciar lo bueno que tiene cada género, porque no todo el reggaetón es malo, no todo el jazz es bueno, tampoco, y poder hacer una discriminación de esto y decir, bueno, qué bueno me puedo llevar, qué es lo positivo que me puedo llevar de todos los géneros. Pero yo creo que mucho de eso viene de esa educación auditiva que tuve, de los ejercicios de escuchar música con mi tío, del ejercicio de entrenar el oído con mi papá y de practicar el instrumento todos los días, que viene de la disciplina de mi mamá, que es profesora, y pude desarrollar como esas 3 ramas al mismo tiempo. Quiero que le pongamos pausa a la charla, Felipe, para que nos presentes otro tema. Ahorita vamos a ir desengranando. Estamos dejando algunos cabos sueltos, pero ahorita los vamos a tratar de hilar. ¿Qué podríamos escuchar para seguir bueno, hablando esto? Ahora que hablamos de Rubén Blades y de esos primeros discos, de esas primeras experiencias que tuve escuchando su música, cuando yo tenía 5, 6, 7 años de edad, pues para mí una de las alegrías más grandes y de los triunfos más grandes que he sentido como músico es llegar con mi familia, con mi tío específicamente, y darle un disco y decirle, ¿se acuerda que nosotros escuchamos Rubén Blades cuando yo tenía 5 años? Pues toman este disco, yo grabé con Rubén Blades. Y Rubén incluso menciona mi nombre, me da un solo. Tengo varios solos en el disco, de hecho, pero es un disco de Rubén Blades con sexteto, con vibráfono solamente, donde Rubén canta la música de Cheo Feliciano y viceversa, y Cheo canta la música de Rubén. Entonces tuve la oportunidad, el grandísimo honor de grabar con Rubén y Cheo en un disco que hace homenaje a ese sonido de Joe Cuba y al sonido de los grupos de los sextetos con vibráfono, que es de donde viene originalmente Cheo Feliciano y es de donde toma la idea de Rubén Blades para hacer eventualmente Seis del Solar. Entonces este sonido del vibráfono siempre ha estado muy presente en el ADN de estos 2 artistas. Y cuando ellos deciden hacer este álbum en el 2012, yo fui el afortunado en grabar el vibráfono en varios temas. Este tema que vamos a escuchar a continuación fue originalmente grabado por Cheo Feliciano y Joe Cuba Sextet, el tema Nina Bacosó. Esta es la versión de Rubén Blades de Nina, del disco Eva Seyaja. Vamos a la casa de Nina, vamos a casa de
esa nena se da un mambo. Y no va con soa, che. Hay muchas historias en la historia de Felipe Fournier y vamos a tratar de conocerlas todas o acercarnos, si nos alcanza el tiempo, a la mayoría de ellas. Felipe, a ver, llegas al Castella. El Castella, que todos amamos mucho, abre muchas puertas, ¿verdad? O presenta muchos caminos, muchas oportunidades. ¿Qué fue lo que pasó? Que seguiste el camino de la música, ¿verdad? A partir de sus referentes de tu papá, tu mamá, tu tío. Y estos instrumentos, además, porque pudiste ahí haber dicho de repente, mira, conocí la trompeta y me voló la cabeza, ¿verdad? Pero seguiste ese otro camino de la percusión y del vibráfono. ¿Recordás en aquellos años de formación donde todos somos tan permeables, qué te llevó por este camino? Sí, yo probé todos los instrumentos, ¿sabes? Por lo menos un día estuve en trompeta, me mareé, no volví. Es algo de la magia que tiene Castella, ¿verdad? Que puedes probar cualquier disciplina, ¿verdad? Donde cada niño se come el pan del tamaño de su hambre y el zapato del tamaño de su pie, decía don Arnoldo Herrera, fundador del Castella. Y sí, tuve la experiencia, ¿verdad? Y la dicha de poder experimentar, valga la redundancia, de poder tratar con varios instrumentos, pero después yo todos los días pienso en eso y llego a la conclusión de que el vibráfono me escogió a mí, yo no escogí el instrumento, porque vengo, como te dije, de una familia de pianistas, pero siempre me interesó la percusión sobre el piano, y yo hoy en día me considero percusionista. En general, yo hice mis estudios de percusión clásica, luego en Puerto Rico percusión latina y jazz en el vibráfono. Y al día de hoy, la mitad del trabajo que hago con bandas de salsa de Nueva York, con todo el trabajo que hago en Estados Unidos de grabación y de producción, es la mitad tocando percusión y la otra mitad tocando vibráfono. Me considero más vibrafonista, es mi instrumento principal, pero en la práctica estoy mitad de mitad todo el tiempo. Entonces creo que mucha de la riqueza de la percusión me ayuda a tener una identidad como vibrafonista, que no sueno como los vibrafonistas estadounidenses de jazz, que admiro muchísimo y me encantaría tocar, ¿verdad? Más a su estilo como ellos, pero también puedo apreciar de que yo tengo otras cosas que vienen de la percusión y que vienen de la identidad latina que ellos no tienen, precisamente porque no tocan la conga, el bongo, el cajón, la tambora de merengue, no tienen ese acercamiento que nosotros sí tenemos de la parte latina. Entonces, mi historia con el vibráfono fue así. En el Castella me enamoré de ese instrumento, yo creo que el instrumento me escogió, y a partir de ahí siempre he estado en ese contacto directo con el piano, que es desde donde arreglo, desde donde practico, y con la percusión, que es donde tengo la conexión con el ritmo. Del Castella pasas a la UNA. Del Castella estuve, me gradué del Castella y estuve estudiando en la Universidad Nacional. Ahí hice grandes amigos con los que sigo tocando el día de hoy, como Orlando Ramírez, el baterista de Urbano, Isaac Morera, percusionista de Urbano. Nos conocimos ahí en la Universidad Nacional. Y me gradué de la Universidad Nacional en el 2006 y de ahí me fui al Conservatorio de Música de Puerto Rico, en donde estuve allá haciendo una especialidad en jazz y música caribeña. Ahí conocí a grandes mentores, grandes amigos también con los que toco hasta el día de hoy. Uno de ellos fue Jeremy Bosch, que es un tremendo arreglista, cantante, flautista y productor de Puerto Rico. Y es con el que estoy haciendo hasta el día de hoy el proyecto de Super Mambo, que es el proyecto con
con el que vamos a estrenar el próximo año, que es, si quieres, podemos hablar más adelante de él, pero es Sí, para sí, sí. dar una pista nada más. Es un disco de salsa que cuenta la historia de un superhéroe del Bronx. Y el proyecto viene acompañado de un cómic de 24 páginas, en donde es un acompañante visual de toda esta historia que vamos a estar escuchando en un disco de 17 tracks con un narrador también que... ¿Verdad? Fue el lujo, ¿verdad? De tener... ¿Quién podrá narrar esto? Bueno, vamos a ver. ¿A quién se imagina la gente? No digas, ¿a quién se imagina la gente? Dejemos a la gente imaginándose quién podría narrar esa historia de un superhéroe en el Bronx, y un superhéroe con este nombre. Antes de que revelemos la trivia, Felipe. A ver, háblame también de este viaje, porque hay una formación académica muy importante. Hay una formación de calle también. Y eso yo creo que es, o sea, lo hablábamos recién, ¿verdad? O sea, de que Totalmente, de repente te encajonas o te encajonan, ¿verdad? En cierta formación que te venda y te ciega a otras realidades, a otras formas de hacer música, a otras formas de que la música convive con, una música convive con otras, ¿verdad? Háblame un poquito de ese proceso porque creo que es interesante, sobre todo en esos años de formación, para que hayas escogido este camino en donde estás haciendo cosas muy distintas. Claro. Qué bueno que lo mencionas porque yo soy el primer músico de mi familia que va a la escuela. A pesar de venir de una familia de músicos, mi papá es músico de oído, ¿verdad? Él aprendió con su papá, también con mi abuelo, y mi abuelo a su vez aprendió también de su padre. Tocaban en la iglesia, tocaban música popular en bares, y yo aprendí a tocar de oído con ellos, pero ninguno de ellos estudió música a nivel formal. Yo soy la primera generación de mi familia que va a una escuela a estudiar música formalmente, porque mi papá, y cito, él quería que yo fuera un músico de verdad, lo cual implica que él no se consideraba un músico de verdad, ni consideraba a sus ancestros músicos de verdad por el simple hecho de no leer música. Cuando yo llego a la academia y empiezo, y eventualmente, o sea, efectivamente aprendo a leer música, aprendo de teoría, pero cuando empiezo a tocar de oído y veo que mis compañeros no saben tocar de oído, no saben improvisar, incluso muchos de mis profesores no podían sacar una cancioncita fácil de oído, yo empiezo a cuestionar, bueno, pero no se supone que ellos son los músicos de verdad, según mi papá. Y de repente mi papá escuchaba una canción, una vez la escuchaba en la calle y llegaba al piano y la tocaba a la primera. Entonces yo ahí me comienzo a cuestionar, o sea, ¿qué es esto de ser músico de verdad? ¿Qué es esto de la música seria, de la música culta y de la música que tiene menos valor, ¿verdad? Según quién. Y al lado de que tengo mis profesores y mis mentores en la academia, tengo unos mentores de la calle también. Obviamente ya mencioné a mi papá, pero tengo la dicha de en ese momento empezar a tocar en la calle y empezar a tener la mentoría de estos músicos sensacionales que acababan de terminar de girar con Rubén Blades por los últimos 10, 15 años, de Editus y del Sexteto de Jazz Latino, y de repente tengo el honor de estar tocando y de tener la mentoría de Walter Flores, gran pianista y productor costarricense, y Tapado Vargas, de percusionista de Editus. Entonces con Tapado me sumerjo en este mundo de la percusión, del ritmo, de escuchar otros tipos de música. Con Walter empiezo a meterme en el mundo del jazz de una manera más seria y de la salsa, y empecé a tocar con sus grupos, con el Sexteto de Jazz Latino, cubrí un par de veces a Tapado de Malpaís. Walter me invita a tocar a Son de Tiquicia y grabé en los primeros discos de Son de Tiquicia. Toda mi información de la música de la calle se comienza a dar por ese lado, y me ayuda a entender que las dos son importantes también, ¿verdad? No dejar de lado la formación académica, pero no cegarme a que ese era el único camino. Tanto así que cuando me gradúo, decido que yo no quiero ser músico de sinfónica, a pesar de haber estudiado percusión sinfónica y haber estudiado por años la marimba sinfónica y el timbal de orquesta y el redoblante de orquesta. Digo, no, yo lo que quiero es hacer jazz, salsa y lo que está en medio, que es para mí el matrimonio perfecto, que es el Latin Jazz, el jazz latino.
Y de ahí entonces sale la inquietud de profundizar más en esto, pero sin quitar la parte de la academia. Y ahí es donde encuentro el Conservatorio de Música de Puerto Rico, lo cual es el híbrido ideal, ¿verdad? Porque es un conservatorio de academia de música, conservatorio fundado por Pablo Casals hace más de 60 años, el gran chelista español Pablo Casals, pero acaban de abrir una carrera dentro de ese conservatorio de música clásica en especialidad de ritmos afrocaribeños y el jazz. Entonces dije, sí, eso es lo que yo quiero, seguir ahondando en esta música, pero con la visión académica también. Y allá, pues, yo tenía una expectativa muy buena, pero la superó por 1000 veces más, porque los profesores que tuve allá, no solamente mis profesores de día a día, sino los profesores que tenía invitados, los artistas en residencia. Tuve la oportunidad de estudiar con Eddie Gómez, por ejemplo, que fuera bajista de Bill Evans por más de 15 años. Tuve la oportunidad de estudiar la percusión con Paoli Mejías, que es hoy en día el conguero de Santana, de Carlos Santana. De estudiar con David Sánchez, que es uno de los mejores saxofonistas de jazz de la historia, con Miguel Zenón, con grandes personalidades del jazz desde su perspectiva de latinos, ¿verdad? De qué significa ser un latino viviendo en Nueva York y tocando una música que no es la de nosotros, pero estamos llevando algo de nuestra identidad. Y creo que el Conservatorio de Puerto Rico fue pivotal en esa forma de poder entender la música y de poder darle una identidad a una música que no necesariamente viene de mi cultura. ¿Y cómo se veía ahí, tanto en el conservatorio como fuera del conservatorio, todas esas otras músicas, particularmente el reggaetón, ya que estábamos hablando de Puerto Rico? Ajá. A ver, estamos hablando de un músico de conservatorio, ok. Y en el ecosistema del reggaetón, ¿cómo es eso? ¿Cómo se convive? Bueno, primero yo tengo que confesar que siempre fui un reggaetonero de closet, siempre, desde la época, o sea, desde esos primeros discos que salieron de Tapón, Buju Banton, Banton y Ghetto, bueno, lo que fue ya el Roots y Ska, que era mejor visto, ¿verdad? Con bandas como Mecatelio, Mentados, pero a mí siempre me gustó esta onda de la música urbana. Sin embargo, la academia no es bien vista. Entonces, en el Castello yo lo escuchaba ahí más o menos escondidas, en la Universidad Nacional igual. Cuando llego a Puerto Rico, o sea, me encuentro pues en la metrópolis, ¿verdad? Del reggaetón. De repente el fin de semana iba a ver a Calle 13 o iba a un concierto de Tego Calderón, pero no sabía cómo expresar eso, ¿verdad? Dentro del mundo de la academia. Y me encontré con varios opuestos muy interesantes. Primero los profesores que decían que no, que eso no era música, que es una porquería, que estaba dañando la capacidad de percibir y de escuchar a la gente. Muchas de sus argumentos era que esa música era solo ritmo, que carecía de las dimensiones de armonía y melodía. Pero bueno, yo como percusionista decía, bueno, pero es que el ritmo es muy importante también. Si esta música es solo ritmo, o sea, también muchas músicas a lo largo de la historia de la música occidental, hay muchas músicas que han sido solo ritmos, ¿verdad? Y eso nos conduce de nuevo a África. Entonces, o sea, ¿por qué? ¿Por qué esa discriminación, verdad? Y gente como David Sánchez, por ejemplo, gran saxofonista de jazz, él era fanático de cada vez que iba a Puerto Rico a visitar, él iba siempre a Loíza, donde se tocan los tambores de bomba y donde es originalmente Tego Calderón. Entonces muchas veces Tego estaba ahí, en los toques de bomba. De hecho, no es gratuito que en el primer disco de Tego hay un tema que se llama Eloísa. Sí, y hay varios temas que son solo toques de bomba, porque él viene de esa realidad, ¿verdad? David Sánchez viene de esa realidad también. Entonces ahí yo comencé a ver, bueno, pero si el profesor más elitista dice que no está bien, pero David Sánchez, que está haciendo giras por todo el mundo y tocando con Pat Metheny, tocando con Eddie Palmieri, él sí ve esta música desde otra perspectiva y sí le da su visto bueno, ¿por qué yo no? Y ahí se me comenzó a expandir, ¿verdad? Este criterio. Pero no es sino hasta que llego a Nueva York que ya comienzo, pues con los años también, a tener una madurez como músico y como persona en general, y empiezo a descifrar
no porque me da vergüenza, no solamente ok, me da vergüenza o discrimino, no solo yo, mis colegas discriminamos estas músicas o nos dan vergüenza, ya ni siquiera el tema era si nos da vergüenza o no, ya la reflexión empezó a venir de por qué. Está bien que digamos somos músicos de jazz y no tocamos reggaetón, o somos músicos de salsa y no tocamos eso porque, ok, pero ¿de dónde viene? O sea, ya sabemos que existe esa barrera, existe ese tabú. Está bien, no, yo no voy a convencer a otros músicos de que se quiten ese tabú, lo que quiero es de dónde viene. Y mi reflexión me lleva cada vez más a ese punto común de que son músicas negras, son músicas de barrio, y que esa misma discriminación que tiene la música urbana hoy en día fue la misma que tuvo la salsa, que ya finalmente fue adoptada, por lo menos en una menor medida, ¿verdad? Por la academia. Fue la misma discriminación que tuvo el hip hop y el rap. Que vienen hasta el tango. Ajá, el tango también, ¿verdad? Que son músicas de herencia negra. De herencia negra, de barrio popular, Ajá. lumpen, la Ajá. mayoría. El merengue también, ¿verdad? Sí. Que lo tuvieron que agarrar las élites para que, y algunos de esos, las élites de las disqueras, Ajá. para que, ¿verdad? Tuviera ese real, Sí. o se tuvo que blanquear un montón. Artistas blancos, ¿verdad? Ajá, porque Juan Luis Guerra tuvo un impacto grandísimo en la industria de la bachata, cuando la bachata era una música de arrabales. Sí, que ¿verdad? pasa con Terror Díaz, por Ajá. ejemplo, ¿verdad? Y él graba bachata rosa, ¿verdad? En contra de la bachata negra. Ajá. y para mí, o sea, Juan Luis Guerra hizo un aporte increíble, sí, claro. Y la bachata rosa es el disco Bachata Rosa es de los mejores discos que se han hecho en la historia, pero no es hasta que él graba Bachata Rosa que se comienza entonces a resignificar esta música, ¿verdad? Y yo lo digo, bueno, y también es parte del debate, o sea, yo no soy negro, yo no soy de piel negra, pero yo tampoco me considero blanco, porque en Latinoamérica todos somos mestizos, y yo sí tengo algo de negritud, sí tengo algo de esa herencia, o sea, porque mi apellido sea europeo y porque yo me vea de piel blanquita no significa que yo sea de una raza totalmente europea pura y que no haya pasado por esa mezcla, porque todos estamos mezclados, como latinos no hay duda de eso. Entonces eso es parte de mi cultura, también parte de mi herencia. Y en gente que sí es de la raza negra, un Tego Calderón, por ejemplo, que es parte de su orgullo, yo lo veo, yo admiro mucho, ¿verdad? Ese orgullo que ellos tienen por llevar esta música y decir, bueno, la bomba y la plena, que son mi música, pero también el reggaetón, porque eso es música, en este caso, bueno, música panameña, música puertorriqueña, ¿verdad? Música latina, que se está creando en este contexto, es música contemporánea, se puede decir, o sea, esto data de finales de los 80s, de inicios de los 90s, es una música muy, muy reciente, y todavía hoy en día se siguen creando nuevos géneros como el trap latino, como todos esos experimentos, ¿verdad?, que se hacen ahora con bachata y reggaetón o con diferentes híbridos. El último disco de Bad Bunny, ¿verdad?, que tiene muchísima influencia de la salsa y de la plena, sí. Entonces, es música viva y todo nos lleva al mismo debate, ¿verdad? Que ¿de dónde viene esta discriminación o esta vergüenza? Es de la africanía, ¿verdad? De que todos son músicas de diáspora africana. Y en contraposición tenemos el eurocentrismo, que es la base de muchas filosofías de la educación musical. La base filosófica de mucho de la educación que recibimos es ese eurocentrismo, ¿verdad? El que la música es back, nada más, no es el ritmo de los tambores de Guinea. Y bueno, ¿por qué no? Es gran parte, en muchos sentidos como el 80% de muchas de las músicas que nosotros reinterpretamos hoy en día. Y esto, Felipe, me lleva a una reflexión que en esto que estabas hablando, empecé a darle vuelta. A ver, no siendo tampoco ingenuos con que la industria musical tiene un impacto muy grande y deriva mucho de lo que está en tendencia, pero a lo que quería ir es que esta creación musical tan frenética en donde las variantes de géneros musicales se están cocinando, o sea, ahorita mismo en un barrio en Limón, un barrio en Desamparados o en Puerto Rico o en Panamá, alguien está haciendo algo que es completamente
no completamente distinto, pero sí está haciendo algo nuevo que de repente vamos a renombrar de una manera distinta, porque ya eso no es trap latino, sino que es, ¿verdad? La academia no le lleva el ritmo a esa creación, no le lleva el ritmo ni siquiera a la reflexión en torno a eso. Entonces, obviamente habrá mucho en donde la academia pues no puede, no tiene argumento, ¿verdad? Sí. A menos de que se empiecen a ver esas rupturas realmente con la realidad. Es un tema del que he hablado con varios amigos académicos, con varios profesores de música de acá, de Costa Rica y de otros lugares de Latinoamérica, y que de verdad ellos están genuinamente interesados en modernizar, pero ellos mismos me dicen que los currículums no pueden avanzar tan rápido como avanza la música en el mundo real, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora que hablamos de todas estas músicas negras que históricamente fueron discriminadas y hoy son parte de la academia, el jazz es el mejor ejemplo. O sea, claro, hoy se enseña en Juilliard, se enseña en Manhattan School of Music, en la Universidad Nacional de Costa Rica, pero históricamente fue discriminada por ser de origen negro, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas actuales de la Academia de Jazz es ese precisamente, ok, estamos enseñando este estilo de jazz, pero el jazz evoluciona también de una manera muy, muy, muy... no es gradual, se me escapa la palabra, es exponencial, ajá, porque ¿cuántos artistas no están haciendo ahora fusiones de jazz con X estilo, ¿verdad? Entonces tenemos artistas que ya ni siquiera son considerados de jazz porque están creando su propio sonido y están siendo nominados todos los años al Grammy estadounidense y a los Grammy latinos. Bueno, y ahora que hablábamos de premios, las mismas categorías de premios se quedan cortas porque realmente no están premiando lo que estamos escuchando. Nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Siendo jurados de varios premios aquí en Costa Rica también. Entonces, sí, definitivamente la creatividad no tiene límites, entonces siempre va a ir un paso adelante de lo que las etiquetas puedan encasillar. Y eso para mí es algo bueno, también es algo positivo, porque proyectos como Urbano, que es el proyecto que vine a presentar, nacen de esa inquietud, ¿verdad? De ver cómo puedo unir dos mundos que en principio podemos decir que no tienen nada que ver, que un jazzista odia el reggaetón y un reggaetonero nunca ha escuchado jazz o le aburre, porque yo no he encontrado ningún reggaetonero que me diga que odia el jazz, ¿verdad? Simplemente le aburre. Sí he encontrado muchos jazzistas que me dicen que odian con toda su alma el reggaetón. ¿Y cómo hacerlos convivir? Bueno, pues yo no estoy inventando el agua tibia, ya convivían desde hace tiempo, desde esta misma raíz que estamos hablando, que es África, ¿verdad? Que es la música negra. Lo que hay que hacer es unir los puntos en común y hacerlo desde, para mí siempre muy importante, desde una intención genuina, porque yo no estoy haciendo esto porque esté de moda o porque sea algo con lo que vaya a vender, o sea, si vende o no, o sea, ojalá, ¿verdad? Que a la gente le guste y que pueda vender, pero si vende o no, no es el objetivo. Yo estoy haciendo esto porque, como te digo, genuinamente siempre me ha gustado esta música. Fui un reggaetonero de closet, como te digo, y ahorita que ya lo puedo expresar y puedo hacer esa fusión desde una intención genuina, poniéndole otros acordes, poniéndole otros ritmos, resignificándola, pero con todo lo que he aprendido en estos años, experimentando y estudiando el jazz de una manera académica, de una manera formal, ahora poder poner una partitura y decir, bueno, vamos a hacer la fusión de estos dos mundos, pero siempre desde una intención genuina. Para mí es muy, muy importante. Y a ver, volviendo a parafrasear eso que estabas diciendo, también de las etiquetas y demás, y de salir del closet, ¿recordás cuando, a ver, hubo un momento específico, hubo algo que te prendiera la llamita, que te diera ese espaldarazo final para salir del closet, para decir, mira esto de las etiquetas? Sí. Hubo varios momentos. Puedo recordar dos específicos ahora. O sea, hubo un momento de esplendor, ¿verdad? O resplandor, podrías decir, que dije, ok, esto es algo que yo puedo llevar a un puerto seguro. Pero hasta años después fue que tomé la decisión de bajarme en ese puerto, ¿verdad? Ese primer momento fue definitivamente cuando estaba en Puerto Rico, que todavía escuchaba Calle 13 a escondidas, ¿verdad? Que todavía lo escuchaba así metido en el closet,
pero cuando sale el disco Entre los que quieran, Ajá. que eso fue en el año 2010, cuando sale Entre los que quieran, me voló la cabeza toda esa cantidad de fusiones tan bien logradas que hicieron en ese disco. Y ya yo comencé a recomendarle ese disco a mis profesores del conservatorio y a mis compañeros del conservatorio, a los más ortodoxos, a los más cerrados, a los que no le habían dado la oportunidad a esa música. Y ahí, de verdad, comencé a ver una pequeña revolución, ¿verdad? Y es que en ese disco, por lo que recuerdo, además hay una actitud bastante rock, bastante punk, Sí. ¿verdad? De Calle 13, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y sí, lo recuerdo. A ver, está un poquito el hip hop, está un poquito rock, Sí. empiezan a combinarse esos otros elementos. Eso me lleva a recordar, como paréntesis, en este concierto de Urbano también reinterpretan un tema de Limp Bizkit, por ejemplo. Y Sí. ya Limp Bizkit es un chop suey Sí, sí, sí. de muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Verdad? A ver, todo esto que estamos hablando es que hay gente que se ha atrevido a hacer cosas Sí. que de repente en algún momento alguien decía, no se puede, pero mira, sí se puede y suena bien. Sí. De hecho, bueno, una de mis bandas favoritas siempre ha sido Rage Against the Machine, que empiezan este movimiento. Igual, la música nace y las etiquetas se ponen después. Ellos estaban fusionando rock pesado con la onda rapera y la onda hip hopera de Zack de la Rocha, ¿verdad? Que viene de ese bagaje mexicano, chicano, de Los Ángeles, de toda esta cultura de los cholos, ¿verdad? Y toda esta cultura de qué significa ser un mexicano en Estados Unidos. Y se junta con Tom Morello, que es gran guitarrista del rock, y con los otros dos muchachos del Rage, que ahorita se me escapan los nombres, y hacen esta fusión a la que eventualmente le ponen rapcore, que es como hardcore rock con el rap, ¿verdad? Pero ellos no pusieron ese nombre, ni siquiera, las etiquetas vienen después. Lo mismo pasó con el bebop. Dizzy Gillespie y Charlie Parker estaban tocando música moderna, así le llamaban ellos, ni siquiera le llamaban jazz moderno, era The Sound of Modern Music, el sonido de la música moderna. Después vinieron los intelectuales y los estudiosos de la música y dijeron, no, eso se llama llamar bebop, y es este estilo, pero las etiquetas siempre vienen después, primero viene la creatividad y luego se comienzan a poner las etiquetas y las cajitas. Entonces yo siempre tuve afinidad con bandas como Limp Bizkit, como Rage Against the Machine, Korn, que hacían estas fusiones, ¿verdad? Pero no es hasta el momento, te digo, de dos momentos que me marcaron. Uno en el 2010, cuando sale el disco Entre los que quieran, de Calle 13, y ahí dije, yo puedo y me encantaría en algún futuro hacer algo de jazz con la música urbana de la manera en la que René y Eduardo, René Pérez y Eduardo Cabra están llevando al puerto de residente y visitante, ¿verdad? De Calle 13, ese experimento. Y pasaron los años y el segundo momento de resplandor, cuando ya decido dar el paso, ¿verdad? Hacer lo que empecé con lo que es el proyecto urbano hoy en día, fue con el disco Motomami de Rosalía, que salió hace 3 años, si no me equivoco, salió en el 2022. Sí, es un disco, bueno, no tengo el año exacto en el que salió, la verdad, no me acuerdo, pero sí sé que fue hace un par de años que yo empecé a escuchar este disco y me voló la cabeza las fusiones que ella estaba haciendo del reggaetón precisamente con su música, con el flamenco. Y no solo con el flamenco, hacía otra cantidad de mezclas ahí muy interesantes. Desde el malquerer con el trap, sí, mezclado con el flamenco y la herencia gitana, ¿no? Sí, y las bulerías con motocicletas, con sonidos de motocicletas, sí, los samplers, por ejemplo. Sí. Pero con este disco, con el Motomami de Rosalía, es cuando me encuentro con estos temas que me vuelan la cabeza, y el tema con el que abre ese disco se llama Saoko, y es una batería de jazz. Es una batería de jazz swing y de repente entra el beat súper fuerte del reggaetón, y en una entrevista escucho a Rosalía diciendo, es que a mí siempre me ha gustado el jazz y los jazzistas odian el reggaetón y los reggaetoneros dicen que el jazz es aburrido, entonces quería hacer este experimento, el cual es muy diferente a lo que yo estoy haciendo en urbano, porque no es, ella lo que hizo fue ponerlos uno encima del otro, literalmente. Yo estoy tratando de hacer una fusión desde el Latin jazz, pero sin embargo
ese experimento que ella hace ahí me hizo ver que sí, ok, por aquí es la onda, eso es posible. Y el primer tema que arreglé para el proyecto urbano fue el tema Hentai, que es de este mismo disco, del disco Motomami, en donde dije, ok, esta balada tan bonita, está genia la música que Rosalía, que no solo canta, sino que además compone y además interpreta de una manera magistral, puede hacer reggaetón, pero puede hacer una pieza tan bonita como Hentai. ¿Qué pasaría si agarro el Hentai y la resignifico o la puedo reinterpretar, mejor dicho, desde la lupa del trío de jazz de Bill Evans? ¿Cómo sonaría si Bill Evans hubiera tocado esta música? Entonces, ese fue el concepto que llevé con los músicos al principio. Esa fue la primera pieza. Dije, miren, este es un tema de Rosalía, la reggaetonera, la española, sí. Vamos a tocarlo como que si fuera un tema de Bill Evans, con esos acordes que le escribí acá y con este arreglo, pues. Y de ahí comenzó a ir, la gente lo comenzó a reconocer. Y de ahí en adelante dije, ok, es que nosotros como público de jazz latinoamericano en general y costarricense en particular, necesitamos temas que reconozcamos, que nuestro oído puedan ser reconocibles, porque si no el concierto de jazz se convierte en una masa amorfa, en donde desde que se toca el tema hasta que se improvisa y se termina el tema, la gente no sabe cuándo se está tocando la melodía y cuándo se está improvisando. ¿Y por qué? Porque nosotros no crecimos escuchando All the Things You Are, no crecimos escuchando The Way You Look Tonight. Tal vez alguna persona por ahí sí una excepción, pero no es lo que se escuchaba en la radio todo el tiempo. En la radio en los 90 lo que escuchábamos era El General. No lo escuchaste nunca en un bus. Exacto. No lo escuchaste todos los días. El General, Daddy Yankee, hoy en día la misma Rosalía, Bad Bunny, Catriel y Paco. Entonces, de ahí vino esa idea y dije, ok, es que en realidad no es muy diferente, porque también tengo otros amigos que me han dicho, es que eres un genio, ¿cómo no se le ocurrió a nadie antes? No, yo no soy un genio. Sí, tengo muy claro eso, es una idea nada más que estoy retomando de gente que en realidad ya lo había hecho antes, pero yo no lo había pensado de esa manera. Miles Davis lo hizo con los estándares de jazz, Thelonious Monk, John Coltrane, lo que hacían era tomar la música de la radio de esa época. John Coltrane, por ejemplo, se hizo famoso no dentro del público de jazz, sino ya a una escala masiva. Tuvo un tema pegado en el Billboard de número 1 por semanas, el primer tema instrumental que estuvo por semanas pegado, que fue una reinterpretación de un tema que originalmente, él mismo lo dice en una entrevista, sus músicos le decían que era un tema muy aburrido y muy dulce y muy cheesy, le dicen ellos, ¿verdad? Como muy, muy cliché, que era el tema, mis cosas favoritas, My Favorite Things, de la película The Sound of Music, de la película El Sonido de la Música, este tema que es un vals en mayor, ¿verdad? Con la melodía súper dulce, y él dijo, ok, a los muchachos, bueno, está bien, escúchenme, vamos a tocarle en menor en lugar de mayor, y vamos a ponerle una base rítmica súper, súper agresiva con Elvin Jones despedazando la batería. ¿Y quién iba a creer que eso iba a pegar? Pues esa pieza fue número 1 en la radio por semanas, estuvo pegadísima. Thelonious Monk hacía lo mismo con la música de los musicales de Broadway. Miles Davis hacía lo mismo con la música de las películas de Disney también. Él hizo muy famosa Someday My Prince Will Come, ¿verdad? En una versión magistral que hizo con su quinteto, pero la gente de jazz tiene toda la vida haciendo esto. Sí, esta es la idea del cancionero, ¿no? Uh-huh. Y de de revisitar ese, a fin de cuentas, banda sonora uh-huh. de la vida. Recuerdo en una charla que tuvimos hace poco que vos me decías, no me iba a acercar a los clásicos del bolero, ¿verdad? Porque de repente es una generación uh-huh. previa a la nuestra. Te estás acercando a esos que vos en tu juventud y en aquellos años de repente sonaba, ¿verdad? Y sí, la melodía reconocible, que alguien de repente la pueda tararear, claro, es lo que te remite a aquel momento y dice, mira, sí, mira, esto es el General, mira, si esto es Daddy Yankee. Sí. Uno de los momentos de oro para mí de este último concierto fue la gente cantando el tema del General sobre los acordes de Coltrane, ¿verdad? Armonizado.
que dije, ok, ya, esto es lo que quería. No creía que iba a salir así de bien, pero, o sea, porque la gente haciéndolo naturalmente, sin pedirse, en un concierto de jazz, tarareando, cantando una canción, ¿verdad? Y el término canción es muy, muy importante aquí, porque aquí la palabra clave es ese cancionero, ¿verdad? El jazz viene de lo que llaman The Great American Songbook, en español sería el gran cancionero estadounidense. Y nosotros también tenemos nuestro cancionero, tenemos el cancionero latinoamericano, ¿verdad? Que es de donde vienen clásicos del bolero, como Perfume de Gardenias, como Cómo Fue, temas incluso de compositores costarricenses, como Ray Tico, ¿verdad? Que son parte de ese cancionero. Sin embargo, yo no quería hacer algo del cancionero estadounidense, ni del porque no es de parte de mi identidad, a pesar de que ya lo estudié y me lo memoricé, me tuve que memorizar más de 300 estándares de jazz cuando estuve en la academia, pero no es parte de mi identidad. Y el cancionero latinoamericano sí es parte de mi identidad, pero no es parte de mi generación. Yo lo escuché porque son obras bellísimas y porque lo escuchaba mi abuela o gente de otra generación, pero no era lo que escuchaba con mis amigos. Entonces, ¿cómo hacer para tocar algo que es parte de mi identidad y parte de mi generación también? Y ahí lo primero que hice fue irme a la memoria. Bueno, ¿qué escuchaba yo en los 90s? ¿Qué sonaba en la radio? Sí, pues claro, era esta música. Mis ojos lloran por ti de Big Boy. Todos los temas del General, todo Daddy Yankee, todos esos inicios de tapón. Sí, todos los inicios del reggaetón, ¿verdad? De todo este movimiento y todo lo que está pasando ahora en la nueva escuela. Pero todo esto, músicos geniales también. Bueno, Tego siempre ha estado ahí, ¿verdad? Tego es un referente, pero de Tego han salido un montón de artistas increíbles que están haciendo colaboraciones con él. Desde Puerto Rico tenemos a John Mico, aquí en Costa Rica, a Cabo, lo que están haciendo los raperos acá, como Zenish, por ejemplo. Es la movida del freestyle también, que es algo con lo que estoy fascinado ahora de las batallas de rap, las batallas de gallos, que tienen una capacidad de improvisación digna de jazz. Sí, que yo la admiro tanto y digo, claro, es que es lo que hacemos los músicos de jazz. Por supuesto. Hay una conexión ahí inmediata. Y por eso tenés en tus shows, por ejemplo, a Zenich y a Nativa, que lo estuviste, y a Fabricio Walker, que también lo hace. Sí, sí. Felipe, otra canción para acompañar. Yo sé que la charla está muy rica, pero de repente alguien dice, pongan un poquito de música también. ¿Qué podríamos oír de los proyectos en los que estás? Ahorita que hablamos de la africanía y de donde sale todo este orgullo, ¿verdad? O toda esta vergüenza, ¿verdad? De por qué discriminar una música, por qué no. Y bueno, todo siempre me lleva a África, al reconocimiento de que venimos de esta diáspora africana, ¿verdad? Quiero que escuchemos un tema en el que fui productor. Es parte de un álbum que ganó el Latin Grammy al mejor disco de mariachi ranchero en el 2017. Y es de uno de los grupos con los que trabajo en Nueva York. Es la agrupación femenina Flor de Toloache, que es el primer mariachi de mujeres de Nueva York. Y en este tema en específico yo quise hacer énfasis y trabajar con ellas el tema de la herencia negra y cómo esa herencia negra se ha diversificado en diferentes géneros, ¿verdad? Entonces, el experimento de esta canción fue traer varios géneros que vienen de esa diáspora africana y ponerlos en una misma canción. Y estos tres géneros que están convergiendo en este tema en particular es la parte negra urbana, representada por el hip hop, en este caso, en donde tenemos a DJ Velcro haciendo su aparición. Es un DJ y rapero puertorriqueño súper talentoso. Desde la parte de la herencia negra urbana, tenemos la herencia negra afrocaribeña, que está representada por Pedrito Martínez, que es un gran cantante y percusionista cubano. Y tenemos la herencia negra de la parte afromexicana, que es de donde viene mucha música de México, como el mariachi. De hecho, entonces tenemos en esta misma canción convergiendo la música afromexicana, la música afrocaribeña y la música negra urbana, en este caso el hip hop.
y el tema es, como te dije, Flor de Toloache. Es originalmente compuesto por Tite Cureda Alonso y se titula Las Caras Lindas. Además, un tema de orgullo negro, sí, como ese. Vamos a escucharlo. Un tema de estos que nos recomienda Felipe Fournier, productor de esta canción. Y ya venimos con el cierre. Se nos está haciendo corto el programa, por supuesto. Podríamos seguir aquí charlando más con un café, pero vamos a tratar de juntar esas aristas, esos hilos sueltos que dejamos a lo largo del programa. Vamos a tratar de juntarlos en el próximo bloque. Linda que son. Lindas son las semblanzas que pasas omisas, las que danzan con cada sonrisa. De Bembe, buena gente y temple blindado con los santos y orillas. O quizás cuando este guerrero lo ves, Veracruz es la calle veloz. Yucatán, ufano, me cacharás, aunque intentes callarme la voz o afilar mi nariz, o alisar mi raíz, o obligarme a negar mi país. Y a vista pura, la luz se cobija en mi pinta oscura, como el otro lado de la luna. Por eso me alegro de mi negrura. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de velas en flor, que cuando pasa frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta tienen de llanto, de pena y dolor. Son las verdades que la vida arregla, pero que lleva dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, la melaza que llora. Somos la melaza que ama y en cada beso es conmovedora. Por eso vivo orgullosa de su colorido. Somos betuna amable de clara poesía. Tienen su ritmo, tienen melodía. Las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Las caras lindas, las caras lindas, las caras lindas de mi gente negra. Uy. ¿Quiere Pedrito? Dile algo. Las caras lindas de mi gente negra son un desfile de melaza en flor. Tienen de llanto, de pena y de dolor. Son las verdades que la vida enreda. Ay, la la la, pero qué lindos son. Que las ves cuando escuchan el pavo, el tambor, el para la tierra. Son muchas que esparcen candor y en pie de lucha encarnan tanto valor, ¿verdad? Somos la melaza que ríe. Llevan dentro mucho amor. Y los colores del universo todos los ves en ellas. Las caras lindas de mi gente bella. Oye, tite, tite, como anillo, ya con la cheche Las muro. caras lindas de mi gente Tite, como anillo. Las caras lindas, Yo te llamo las como caras anillo. lindas, las caras lindas de mi gente negra. Niña linda, ven a bailar, no.
Estamos llegando ya al cierre del programa de hoy del Museo del Viento en compañía de Felipe Fournier, pero nos han quedado varios temas ahí en la órbita. Habrán algunos, bueno, incluso algunos de los que ya conversamos, de los que hubiéramos hecho el programa únicamente hablando de eso. Por ejemplo, de tu trabajo con Flor de Toloache, por ejemplo. Solo hablar de ese proyecto ya implicaría un programa completo. Solo hablar de proyectos que has tenido, por ejemplo, con la pareja de Rubén Blades, en donde con fuiste. Luba Mason. Sí, donde unos 6 años fuiste su director musical, tocaste con ella. Daría para eso. Tu tiempo trabajando en México, por ejemplo, daría también para detenernos mucho más. Pero tratando de redondear un poco todo esto, esta faceta de productor, ¿cómo convive todo esto en la faceta creativa, tal vez para entenderlo de una manera mejor, en un país en donde en los últimos tal vez 30 años, ya por suerte, la mayoría de los que cumplen esta faceta de productor se han especializado mucho más para dar servicios en muchos otros géneros, ¿verdad? Más allá de algunos que estaban relativamente acaparados. ¿Por qué elegiste también este camino, que es realmente muy importante para vos y que te lleva además a trabajar con géneros que de repente, si fuera por tu propia cuenta, de repente no hubiera sido la primera opción, quizás, pero empiezan a agenciar herramientas que después vos decís, mira, sí, de repente tal instrumento, de repente tal cosa me puede funcionar para un proyecto mío, para el proyecto de aquel. Claro. Tengo que confesar que nunca estuve en mi radar ser productor. De hecho, yo nunca fue algo que estuviera dentro de mi lista o dentro del imaginario de qué iba a estar yo haciendo en 5 años, en 10 años. O sea, nunca me imaginé eso, y gran parte de eso es porque la academia premia la especialización, ¿verdad? Soy músico, no vas a ser músico, vas a ser percusionista. Ok, bueno, soy percusionista, bueno, pero no vas a ser percusionista de todo, vas a ser específicamente, bueno, voy a ser vibrafonista. Bueno, entonces de tal estilo nada más, y es cada vez más especializado, y premia de alguna manera la especialización, ¿verdad? En la academia sucede eso, pero en el mundo real no. En el mundo laboral no sucede así. Y yo le tengo que agradecer muchísimo aquí a mi profesor de Puerto Rico, que él fue el que me abrió ese camino, al maestro Andrew Lázaro, porque en un momento en el que yo estaba muy enfocado en solo tocar vibráfono de jazz, él me sacó del salón un día, me acuerdo, me dijo, vamos a tomarnos un café. Y me regañó, me dio la mejor regañada de mi vida. Me dijo, tú no eres vibrafonista de jazz, quítate eso de la cabeza. Tú eres un percusionista integral. Y es más, ni siquiera eso, tú no eres percusionista, tú eres músico. Y es más, no, olvídate de eso, tú no eres músico, tú eres artista. Tú puedes producir, tú puedes escribir, puedes arreglar, puedes tocar también, puedes hacer varias facetas dentro de esto. No te limites solo a ser el vibrafonista de jazz que tú estás tan empecinado en convertirte. Y a mí me cambió totalmente la perspectiva, porque gracias a eso, cuando me mudé a Nueva York, tuve las primeras experiencias como productor con Flor de Toloache, precisamente. Y pues este disco fue, aparte de mis discos de jazz, aparte del trabajo que hice con Menos es Más, este disco fue mi primera producción para otro grupo, y entramos por la puerta grande. Fue la primera producción que hice y nos nominaron al Latin Grammy y lo ganamos ese mismo año. Y de ahí en adelante me empezaron a hacer más eco las palabras de mi profesor, y dije, ok, puedo seguir aprendiendo de este camino. Yo no me considero un productor full time al 100%, no considero que sea mi especialidad, ¿verdad? Admiro mucho a otros productores, admiro mucho su trabajo, y no siento que esté a esa altura de ellos, pero sin embargo puedo traer a la mesa otros elementos que no vienen solamente de la producción, que vienen precisamente de tocar como percusionista, como vibrafonista, o de la misma educación musical también puedo traer a la mesa a la hora de hacer una producción. Y la experiencia ha sido muy enriquecedora, porque me ha llevado a proyectos en donde yo nunca, como te digo y te vuelvo a repetir, ni remotamente me hubiera imaginado grabar. Por ejemplo, con Flor de Toloache tuve la oportunidad de producir un tema para el disco de Navidad de Paul McCartney, para el Holiday Rule, volumen 2.
Y bueno, es un disco en donde Paul McCartney escucha cada tema, él escoge a las bandas y fuimos una de las bandas escogidas y yo produje un tema para la leyenda, Sir Paul McCartney, ¿verdad? Entonces fue de las experiencias más locas, ¿verdad? Y más inimaginables que yo hubiera tenido, porque ni siquiera consideraba que fuera a producir, nunca menos tener una colaboración con alguien como Paul McCartney. Entonces, sí han sido experiencias muy gratas, porque ya se quiebra esa barrera que no solo estoy tocando, sino que ya puedo ver la música desde esta perspectiva de afuera, no ver solamente el árbol, sino ver el bosque y ver cómo está funcionando todo desde afuera. Y a tener una relación con los aspectos multidisciplinarios, de ya no solo hacer música, sino hacer un puente entre la música y los comic books, por ejemplo, que es lo que da pie al proyecto de Super Mambo, ¿verdad? Entre la salsa y la narración, o la salsa y el teatro, o la salsa y todo este mundo de los cómics, ¿verdad? O esta relación con los videojuegos, o con el graffiti, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, en la producción audiovisual se utiliza mucho el término de narrativa transmedia, ¿verdad? Que es básicamente esto, ¿verdad? De repente un proyecto que puede ser un disco, tiene su correlación, que no necesariamente es la misma, o sea, que no es el mismo producto, en la literatura, ¿verdad? En este caso en un cómic, y el cómic es literatura, pero también es imagen, sí, ¿verdad? Entonces empezás a sumar narrativas en donde una complementa a la otra y se crea todo un imaginario. Y a ver, en este caso estamos hablando de la salsa. La salsa tiene un imaginario, yo diría que una cosmogonía, sí, ¿verdad? Hermosísima. Y casi para ir cerrando, me gustaría que nos detengamos acá, porque haciendo ese círculo, de aquel pasillo de donde estaba el tocadiscos de tu tío, ¿verdad? El callejón. Sí, ese callejón, sí. De aquellos discos a los que te empezaste a acercar. Contame, ¿cómo fue el camino para aquellas primeras ideas, aquellos primeros conocimientos sobre la salsa, sobre cómo había surgido eso ya híbrido, ¿verdad? De un montón de corrientes cubanas, puertorriqueñas, latinas en general allá en Nueva York. Ese trabajo con Rubén Blades en un momento, ahora esta parte en donde Rubén también es parte fundamental de acá, donde vos estás viviendo en el Bronx, justamente, ¿verdad? En donde todo esto sucedió. ¿Cómo ha sido ese viaje, ese recorrido, y qué tanto de eso queda registrado en este disco y en este cómic? Porque es un cómic que además vos escribiste. Sí. Bueno, Super Mambo es un proyecto de salsa que narra la historia de un superhéroe del Bronx. Y el ADN de Super Mambo siempre vino de esta fascinación que tengo yo por los comic books, por esa cultura del cómic, del superhéroe. Y mi compañero en este proyecto, Jeremy Bosch, que es el coproductor y coescritor de todo este proyecto, que es un gran flautista, cantante y artista puertorriqueño. Los dos obsesionados con los cómics, con esa cultura del superhéroe, pero también preocupados por la falta de representación latina en este mundo de los superhéroes. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no creamos nosotros un superhéroe latino y creamos todo este universo en donde podamos cantar canciones de Super Mambo? Y ahí nos pusimos a crear todo este universo. ¿Quién es Super Mambo? Si es un superhéroe de salsa, ¿cuál sería su superpoder? Bueno, ¿cuál es el poder de nosotros como músicos? Llevarle alegría a la gente. ¿Qué tal si fuera amplificado, si estuviera exagerado este poder? Que él pudiera llevarle esa alegría a la gente y curar sus enfermedades mentales, su depresión, su ansiedad. ¿Qué tal si este superhéroe va por las noches, en lugar de ir a castigar a los malhechores y a golpearlos como sale Batman, ¿verdad? Hacer sus rondas nocturnas? ¿Qué tal si él sale a salvar gente que se va a suicidar o que está entregada a los vicios o la desesperación? ¿Qué tal si él con la música los hace ver otra parte de la vida? No arreglarles sus problemas de una manera mágica, sino hacerlos ver otra perspectiva en donde la música y el arte te pueda salvar y puedas darle otra perspectiva a tu vida. Y bueno, ¿quién sería el supervillano de un superhéroe de salsa, verdad? ¿Qué es lo peor para un músico de salsa cuando no tienes clave? Pues va a ser el doctor sin clave.
Doctor, porque todos los villanos tienen su doctorado, Tienes ¿verdad? doctorado, sí. El doctor sin La, clave. la academia corrompe, ¿no? Ajá. El doctor sin clave es su supervillano y junto a su villana también que se llama Desafinada y ellos tienen su propia canción en el disco también. Tienen su propio leitmotiv, tienen sus propios y su propia identidad sonora dentro del disco. ¿Cuál es el sidekick de Super Mambo? Bueno, ¿cuál es una parte muy, muy importante del disco y del cómic de Super Mambo? Y es la identidad. ¿Cómo podemos hacer de nuestra identidad un superpoder? ¿Y qué significa ser latino en un ambiente de inmigración? ¿Verdad? ¿Qué significa ser latino en Nueva York, por ejemplo? Y una de las expresiones más ricas de identidad que yo he encontrado es la cultura nuyorican, que es esta cultura de puertorriqueños nacidos en Nueva York, de papás puertorriqueños o abuelos puertorriqueños, que tal vez nunca en su vida han ido a Puerto Rico, pero ellos se sienten más latinos que muchos de nosotros, porque no se sienten, porque la cultura estadounidense no los ha acogido del todo por ser diferentes, ¿verdad? Entonces, es una cultura que vive en un limbo. Y uno de los personajes de Super Mambo, su compañera en este viaje, es un personaje independiente y de hecho tiene una relación de villanos y compañeros, una relación bastante compleja como es la misma identidad de cultura, ¿verdad? Que tiene esa complejidad. Ajá. Pero es una superheroína nuyorican que se llama Candela. Y ella es del barrio, del Spanish Harlem. Es una latina que tiene ese poder del fuego, de la candela, del sazón, pero ella no habla español, no habla nada de español. Siente que su cultura está en esos dos mundos y su poder reside precisamente en eso, de que ella es mitad latina, mitad estadounidense. Ese es mi personaje favorito, de hecho, del cómic, porque puede ver el mundo con tonos grises. Y en estos tiempos que estamos tan radicalizados, ¿verdad? Políticamente y culturalmente, es necesario ver esos tonos grises. Ella no ve a Super Mambo como un héroe totalmente bueno y no ve al Doctor Sin Clave como un villano totalmente malo. Ella puede ver los tonos grises en medio. Y bueno, la historia transcurre en Nueva York y Puerto Rico. La sinopsis del proyecto es que Super Mambo es un héroe que le lleva la alegría a la gente por medio de su tambor. El Doctor Sin Clave no quiere esto porque le está arruinando su negocio. Y el Doctor Sin Clave lo que decide es sacar a Puerto Rico del Mar Caribe y convertirlo en una isla flotante. Entonces, convirtiéndolo en una isla flotante, le arranca los poderes a Super Mambo, y no solo a él, sino a todos los boricuas en la diáspora. Todos pierden sus talentos. Roberto Clemente, el beisbolista, y Tito Puente, el músico, salen en el cómic y ellos se les olvida cómo jugar, cómo tocar. Es parte de qué significa, de dónde viene nuestro talento, qué tan arraigado a nuestra identidad está el talento, y cómo podemos hacer para que nuestro talento pueda salvarnos, cómo podemos convertirlo en un superpoder. ¿Cómo hace Super Mambo para poder salvar a Puerto Rico, que está suspendido en el aire? Que es una metáfora también, ¿verdad? De la situación política en la que ha estado Puerto Rico, que no es un país independiente, no es un estado de la Unión Estadounidense, ese es el limbo. Que no puedan votar, ajá, por ejemplo. Ese es el limbo. Entonces, a mí el cómic siempre me ha fascinado porque el cómic es muy político. Este cómic es político, pero no es el primero. O sea, el cómic viene de una historia política muy fuerte. Los Hombres X son una metáfora de la lucha por los derechos civiles de Malcolm X y Martin Luther King, que están representados en las figuras del profesor Javier y Magneto. Superman también ha sido un cómic político, ¿verdad? Que es esta historia, ¿verdad? Del niño que viene de otro planeta y se refugia en la Tierra, que no es gratuito que los escritores de Superman sean judíos que hayan escapado del holocausto, ¿verdad? Entonces tiene mucho esa representación. Y ahorita en la jerga política actual, el llamarle alien a los migrantes, por ejemplo,
También Claro, recalca todo la esto. Mujer Maravilla, también que ha sido un ícono del feminismo antes de que la palabra estuviera, ¿verdad? En estos círculos de discusiones, ¿verdad? Dentro del cómic, por ejemplo. Ujú. Siempre ha sido político el cómic, entonces a mí me gusta mucho como expresión artística, como expresión metafórica también. Y la idea de traerlo a este mundo de la salsa es porque precisamente yo metido en el mundo de los cómics no veo que haya tanta representación latina, Ujú. ¿verdad? Y lo mismo con los salseros. Los salseros no es gente que lea cómics usualmente. Sin embargo, pues hay un artista de salsa que a nosotros nos ha marcado tanto a Jeremy como a mí, y él ha creado su universo, ¿verdad? Dentro de la salsa, así como Gabriel García Márquez creó Macondo y todo su universo, para mí Rubén Blades y su universo Hispanía, ¿verdad? En donde conviven estos personajes como Pedro Navaja, como Pablo Pueblo. Él crea este mundo específicamente en el disco Maestra Vida. Nosotros, Jeremy y yo, estamos muy influenciados por Maestra Vida, y parte del ADN de Supermambo viene de eso, de Maestra Vida. Ok, ¿cómo es una historia en un barrio? Cuando se junta el abuelo con el papá y con el nieto y se ponen a contar una historia en un bar. ¿Cómo podríamos hacer? Imaginemos que esto está pasando en un barrio en donde empieza a salir gente con superpoderes. ¿Cómo harían? ¿Cómo reaccionarían? ¿Quién narraría esto también? Y de ahí vino la idea entonces de crear todo este disco que tuviera su contraparte visual de comic book para que el que no habla español pueda leer la historia en inglés y viceversa. Y el que fue narrando la historia. A ver si pegaron, a ver si Atanda, pegaron. sí, ¿Quién fue? que fue la adivinanza, ¿verdad? Hace Sí. un rato. El narrador de esta historia, entre canción y canción, van a escuchar su voz narrando los acontecimientos que nos llevan a la otra canción, es Rubén Blades, el mismísimo Rubén Blades, del que tomamos la idea y dijimos, bueno, si esta idea está tan arraigada en este universo de Rubén Blades, ¿por qué no lo invitamos? Y por dicho tuvimos la fortuna de que él se sumó como productor del proyecto y como narrador. Entonces el proyecto viene titulado Rubén Blades presenta Supermambo, una historia de salsa y comic book. Sí, Qué belleza, sí, qué así belleza. es. ¿Y en qué etapa está? A ver, para poner ahí el cronómetro, ¿cuándo Ya esperamos este ya material? estamos, la otra semana entramos a imprenta Ujú. para el comic book de 24 páginas, que es también un cómic, no es una excusa nada más, no es un gimmick, como dicen en inglés, es de verdad un libro entero con una narrativa que con todo un arco, ¿verdad? Con todo un arco de resignificación y de redención de qué significa ser latino, cuál es nuestro poder, nuestro superpoder como latinos o como inmigrantes, Ujú. ¿verdad? ¿Cuál es el poder de la identidad? Y fue dibujado por un genio de la industria ahorita, una de las personas más importantes de la industria del cómic, que ha trabajado con Marvel, con DC, tiene su propio cómic independiente que se llama La Borinqueña. Y estoy hablando del señor Edgardo Miranda Rodríguez. Edgardo Miranda es un artista increíble puertorriqueño. Se acaba de ganar un premio Emmy, de hecho, por un documental que hicieron de La Borinqueña. Y bueno, está así en lo más alto de su juego, ¿verdad? En lo más alto de su carrera. Entonces, para nosotros tenerlo a él como dibujante de este proyecto y como codirector creativo es un gusto y un privilegio que veíamos muy lejano, y ha sido un proyecto que se ha cocinado por 8 años. Supermambo lo empezamos hace 8 años. Se ha vuelto muy ambicioso, a veces se nos ha salido de las manos, pero teniendo gente como Edgardo Miranda, como Rubén Blades, que se han sumado y le han aportado su parte indispensable a este proyecto, es que ya finalmente la otra semana, como te digo, entramos a imprenta y va a ser estrenado en marzo del 2026. Primer trimestre del próximo año, Ajá, que está más cerca de lo que suena. Ya estamos a la vuelta de la esquina. Felipe, a ver, esperamos muy pronto poder escuchar y ver ese material. O sea, nos comen las ansias desde que hace un par de días me mencionaron del proyecto. Realmente resulta más necesario de lo que uno podría imaginarse en un momento como este, en donde tenemos estos problemas, esta crisis migratoria a fin de cuentas, y tanta gente sufriendo tanto, ¿verdad? Y tanta gente pues cuestionándose toda su identidad,
que es tan necesario pues para poder vivir Ujú. decentemente como merecemos todos, sea en cualquier Ujú. parte del mundo. Eh, Espero que pronto estés de regreso por acá para que volvamos a conversar, sea aquí frente a las cámaras, sea con un cafecito en otra parte, sea para escucharte, escuchar ese proyecto, ver ese libro. Así que invitado, las puertas abiertas de Hondonet y del Museo del Viento para ese momento. Ojalá que sea bastante pronto. Eh, y antes de que despidamos, ¿qué podríamos escuchar para cerrar el programa? Has estado trabajando con mucha gente y hay un trabajo particular en el que has estado también de cabeza. Sí, uno de los músicos con los que más colaboro en la ciudad de Nueva York es el pianista Axel Tosca, pianista y compositor de origen cubano. Viene de una tradición de músicos de allá también. Su papá, Alberto Tosca, fue un gran personaje del movimiento del feeling. Su mamá, Xiomara Lahogar, es una de las voces más importantes del bolero y de la nueva canción en Cuba. Y Axel es un músico con el que trabajo muy seguido. De hecho, yo le he traído aquí a Costa Rica un par de veces. Hemos hecho conciertos aquí para el Día Internacional del Jazz. Y Axel es mi mano derecha como coproductor del disco urbano. Porque muchas de estas ideas de la música urbana yo las he ido aprendiendo y redefiniendo con él. Él tuvo el privilegio de ser parte de The Roots, por ejemplo, de ese grupo de la música urbana, del hip hop y del soul y el R&B de Estados Unidos. Él fue parte del grupo de Pedrito Martínez también por muchos años, y además él tiene su propio universo en donde mezcla por partes iguales el jazz, la música cubana y el hip hop, y el resultado es impresionante. Entonces, él está trabajando como coproductor de Urbano conmigo, y esto que vamos a escuchar a continuación es parte de su primer disco, que aquí van a escuchar muchos músicos que son parte también de lo que estamos grabando con Urbano. Es un disco que se titula Axel Tosca, tiene el mismo nombre del artista, y el tema que vamos a escuchar a continuación se titula Fulani in Love. Vamos a cerrar entonces con esto. De nuevo, podríamos seguir conversando, yo creo que un par de horas más fácilmente, pero vamos a cortar por lo menos esta primera parte, digámoslo así, de esta entrevista. Perfecto. Acá. Felipe, agradeciéndote montones realmente que hayas venido, que hayas sacado el rato. Sé que estás poquitos días en Costa Rica y es un privilegio que hayas sacado este rato para conversar con nosotros y compartir tu música, tu historia y todas estas ideas en torno a la música que yo sé que enriquecen un montón al ambiente nacional, a que nos haya estado escuchando y viendo, pues de repente ahí a alguien se le detonará alguna idea a partir de lo que hemos hablado o lo que hemos escuchado, y sé que se lleva un poquito más allá pues la música costarricense a partir de esto. Gracias de verdad. No, gracias por la invitación. Espero que les guste el tema, espero que les guste todo lo que hemos estado presentando. Esas grabaciones en las que he tenido el privilegio de ser parte, ya sea como músico, como productor, o de todo este material inédito del que hemos venido hablando. Y bueno, cuando lo estrenemos, ya sea tanto el disco de Super Mambo como el disco urbano, como otros proyectos futuros, siempre agradezco muchísimo el espacio y vendré aquí súper contento de presentar este nuevo material y de darte todas las primicias. Muchísimas gracias, Felipe. Incluso ahorita, nada más para dejarlos antojados, de fijo, Felipe me va a enseñar un par de cositas ahí de las que todavía no han salido. Sí, confidencial. Calladitos, pero nada más para dejarlos picados y para que nos sigan además en el Museo del Viento, que sigan a Felipe en sus redes y se enteren de todo lo que está haciendo. Felipe, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Randall, y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Felipe Fournier, nuestro invitado de hoy acá en el Museo del Viento. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. También muchísimas gracias a Delin Natasha Mena, que estuvo en los controles. Yo soy Randall Zúñiga Chinchilla. Nos encontramos pronto en otro programa de Museo del Viento.